De atletas de fuerza no se estancan porque no tengan justamente fuerza o técnica, se estancan porque no saben bien gestionar el control de sus cargas. Y puedes tener muy buena rutina, muy buenos ejercicios y muy buenos pesos levantados, pero si no sabes, por ejemplo, calcular tu RM y cómo ver si progresas semana a semana, nunca vas a progresar a largo plazo. En este video no solo aprenderás a calcular el RM, sino también para qué sirve y cómo implementarlo dentro de tu rutina para que puedas si es que estás progresando o si es que falta acumular o tal vez gestionar mejor tu fatiga. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es esto del RM y por qué hay tanta gente que se guía de él para entrenamientos. Es muy común ver entrenamientos antiguos y ver, por ejemplo, que decía al 75% del RM, al 80% del RM. Bien, hoy voy a resolver una de tus dudas y vamos a hacerte fuerte de verdad. Así que vamos. Lo primero es que RM simplemente significa repetición máxima. El RM no es único, puede ser el 1RM, que es a lo que todos nos referimos normalmente, como diciendo, oye, mi RM en sentadilla, por ejemplo, son 240 kilos. Normalmente hace referencia a una. Pero también existen otros RMs, como puede ser el 6RM, que es el peso máximo con el que puedes hacer 6, no salen 7. Y así sucesivamente, o sea, RMs existen infinitos para infinitos números. El RM cambia día a día. Y esto es algo importante que lo sepamos, porque no es lo mismo que yo hable de un RM fijo a que un RM variable. Por ejemplo, si yo compito hoy en powerlifting y levanto 300 de peso muerto, no significa que hoy, por ejemplo, hablándome de un lunes, por ejemplo, o un martes, no significa que el mismo viernes mi RM sigan siendo 300 kilos. Si gestioné bien mi fatiga, muy probablemente lo di todo compitiendo y esta semana mi RM va a bajar porque estoy fatigado, estoy cansado, vengo de competir. Si no ajusté bien las cargas, tal vez mi pick de rendimiento no fue en la competencia y ahora incluso mi RM es mayor. Entonces ahí también hay un trabajo de ver por qué pasó eso y tiene que ver con un tema de las exposiciones al trabajo pesado, pero ese es el tema para otro video. Lo que me interesa aquí es que entiendas que el RM varía día a día, semana a semana, mes a mes, bloque a bloque. Por supuesto, esto depende de la fatiga, del estrés y de la recuperación. No es lo mismo decirte que, oye, vengo de competir, a que llevo una semana sin entrenar, a que tengo 20 pruebas o un montón de carga laboral, porque mi RM va a variar. Es variable según mi estado de ánimo, según mi energía, según mi carga muscular, por ejemplo, si estoy durmiendo poco, si estoy comiendo mal, si tengo muchas peleas, por ejemplo, en el trabajo, si soy estudiante y tengo muchas pruebas que dar, si, por ejemplo, tengo hijos y no me dejan dormir bien. Todo esto va a influir y va a hacer que mi RM vaya variando. Incluso si no lo tuviera y tuviera una vida perfecta, mi RM va a ser más estable, pero aún así va a variar. Por ende, usar el RM como un porcentaje fijo de trabajo no es algo muy útil que digamos, eso ya de partida. Y lo siguiente es decir, oye, 75% hoy no son 75% siempre, porque si hoy mi RM en banca, por ejemplo, son 200 kilos, y por ejemplo, entrenar al 80% significaría trabajar con 160 kilos. Pero si, por ejemplo, en una semana más o en 2 semanas más, mi RM ya no son 200 kilos, porque esto puede fluctuar según mi energía, mi estado de ánimo y mi nivel de recuperación, ya no son 200 kilos, sino que a lo mejor ese día puntual mi RM son 180 kilos. Por lo tanto, si yo ese día, como cargas fijas, porque le digo que tiene que trabajar al 80% de su RM, lo hago trabajar con 160, ya no es el 75%, es mucho más porcentualmente. Entonces realmente el trabajo proyectado que tenía no va a ser efectivo, al menos no como lo estoy planeando. Y esto fluctúa pero dentro de rangos, no quiere decir que por muy mal que yo esté, mi RM va a bajar hasta cero, ya eso es muy poco probable. También depende un poco del nivel de automotivación psicológico y mental, por eso también es la capacidad de resiliencia deportivo. Pero van a haber rangos. Por ejemplo, si mi RM histórico en la competencia de hace un par de meses fue 300 kilos, por mucha fatiga que yo tenga, va a llegar un punto en el que voy a estar dentro de un rango. No es que mi RM ahora, porque estoy cansado o algo, va a bajar a, no sé, a 100. Eso es muy, muy difícil que eso pase, ¿ya?
Sí puede que se sienta mucho más lento, más pesado, más incómodo, pero no quiere decir que baje tanto. Entonces, ¿para qué nos sirve el RM si después de toda esta desmotivación del índice o de la medición, ya te digo que no sirve? Bueno, sí sirve, pero es una herramienta, no es como una ley fija que yo pueda decirte, oye, voy a ocupar esto sí o sí. ¿Bien? Y esto se calcula de la siguiente forma. Normalmente lo más común es ePlay, que es una fórmula simple, ya ahí está la fórmula, no la voy a leer, pero mediante las repeticiones podemos estimar cuánto es un RM estimado de ese día concretamente. La otra forma, que es mucho más interesante y la que te recomiendo, es que se utilicen, por ejemplo, los cálculos de la velocidad media propulsiva. En este caso, la velocidad media propulsiva la podemos tomar con una aplicación o con un encoder lineal y determinaríamos, estos son artículos validados por si acaso. Ahora, la validación tiene más o menos efectividad según el tipo de población que estemos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando powerlifters, halterófilos, strongmans o qué sé yo, deportistas que entrenan por salud, claramente el nivel de efectividad no va a ser el mismo porque un strongman, un powerlifter, un halterófilo está acostumbrado a pelear la repetición para poder sacarla, en el sentido de que ellos compiten, versus alguien novato, por ejemplo, no está acostumbrado a eso, entonces tal vez este RM sea más indirecto. Pero en gente bien entrenada, estas dos medidas suelen ser sumamente precisas, dependiendo del perfil del deportista. Si no, es que tienes alguna carencia que te falta, por ejemplo, mejorar o trabajar, pero ambas son buenas. Para mí es más exacto utilizar la velocidad, si es que contamos con las herramientas en deportistas que tienen perfiles bien entrenados y explosivos. Y tal vez el tema del ePlay sería mucho más sencillo en ejercicios donde el deportista suele tener un perfil no tan explosivo o que sea un poco más novato en ese sentido. Pero ambas fórmulas son útiles, yo utilizo ambas según el deportista con el que esté trabajando. La velocidad media propulsiva, como les digo, se mide en base al movimiento de la barra, la subida de la barra, y podemos calcular a qué porcentaje estamos trabajando. Bien, ¿por qué es importante tener esta referencia diaria? Y no es porque mi programación, por ejemplo, esté prescrita en porcentajes del RM, sino porque en un ejemplo de un deportista, luego vamos a ver el caso, de que mayor velocidad normalmente es más fuerza real. Esto se aplica tanto para rendimiento deportivo como para RMs, de saber si, por ejemplo, bloque a bloque voy mejorando. Por un tema súper sencillo. Si hoy puedo mover, no sé, 200 kilos a una velocidad de 0,40 metros por segundo, o, por ejemplo, y en 12 o 3 semanas más, el mismo peso lo puedo mover a 0,55 metros por segundo, quiere decir que es un menor porcentaje del RM del día y que voy progresando porque estoy mucho más fuerte que ese otro día. Entonces, a medida de largo plazo, que es como se suele ver esta programación, claramente voy mejorando, tengo más rendimiento, soy un mejor deportista. Al igual que las mediciones del RM semana a semana. Por ende, progreso no necesariamente significa más peso, porque como pueden ver, si yo hago más repeticiones o la muevo más rápido, puedo ver que soy más fuerte. Progreso es igual a ser mejor deportista, no necesariamente mover más kilos en cada entrenamiento. ¿Bien? Eso que quede claro. Ahora, si baja el rendimiento, como les dije que el RM fluctúa, no necesariamente es falta de fuerza, puede ser por fatiga. Y aquí es donde el RM se junta con factores de autorregulación, como pueden ser el RPE, la velocidad media propulsiva, como ya se las mencioné, de cómo se mueve la barra, y las sensaciones. A mí me gusta mucho más basarme en el RPE y en la BMP, que son datos que no necesariamente están relacionados al RM, pero aquí tienes un ejemplo real. Un atleta, por ejemplo, tiene una top set de 180 kilos. Bien. La semana 1, este top set es de RPE 9 y lo movería lento. Digamos algo así como 0,27 metros por segundo. Bien. La semana 2, por ejemplo, ese mismo levantamiento de 180 kilos, ahora sale un RPE 8 y en vez de esa velocidad, ahora lo mueve a 0,33 metros por segundo. Quiere decir que va mejorando porque mueve la barra más rápido y el RPE está más bajo. Entonces,
¿El deportista mejoró o no mejoró? Sí. ¿Esta semana movimos menos porcentaje del RM? Sí, porque el RM estimado bajo la fórmula de Epley, o que podemos ajustarla según el RPE, o bajo la velocidad media propulsiva, nos da que el RM este día es mucho más alto. Entonces, semana a semana, si nosotros gestionamos bien la fatiga, podemos calcular si nuestro deportista va mejorando o no en el RM estimado. Ojo, este es el dato que a mí más me gusta utilizar y que considero más importante. El RM estimado. Ya que este RM sí nos va a decir si el deportista va mejorando o no semana a semana. Lo que no significa que tomemos RM todas las semanas, ni que hagamos récord de repeticiones todas las semanas. Aquí es donde juega un punto la programación y la velocidad de la barra. Por ende, al mismo peso, con menos esfuerzo, somos más fuertes. O al mismo peso, con más repeticiones, somos más fuertes. Al mismo peso, con más velocidad de la barra o con menos RPE, somos más fuertes. La idea es que el R estimado, como se fijen acá, pueda subir cada semana. Ahora, fácilmente esto podrían ser 200 kilos, 205, 207,5, 209. Sigue siendo una mejora donde estamos progresando semana a semana. Y aquí es donde el RM sí nos sirve como una medida útil para ver si el deportista mejora o no. No para saber a qué porcentaje estamos trabajando exactamente. Con Epley y el encoder o la velocidad podemos calcularlo, pero como les dije antes, no es una medida que para mí sea del todo perfectamente útil. Por ende, esto es progreso real. Si tú quieres mejorar como deportista, esto es lo que tienes que intentar mejorar. El RM orienta, no define. Por ende, si yo quiero progresar como deportista, mi RM estimado sí debe subir hasta que tomemos un RM real, que para mí eso es puramente competencia, salvo que hayas un control. Y por eso tienes que entrenar con criterio. No entrenes con números fijos, porque ese es uno de los mayores problemas que tienen los deportistas que trabajan con cargas fijas. Es que vas a estar fatigándote innecesariamente. Ojo, no digo que siempre sea malo. Hay veces que los deportistas necesitan cargas fijas por un tema de que o son muy novatos y necesitan aprender, o porque puntualmente por algún problema técnico o por alguna razón necesitamos tener ciertas cargas. Pero a modo general, a deportistas más intermedios avanzados, a mí me encanta que tengamos cargas variables basadas en sensaciones y en datos empíricos que nos vayan guiando sesión a sesión y semana a semana cómo mejorar. Así que espero que apliques esto, porque probablemente menos del 10% de los deportistas de verdad, deportistas que están entrenando y que quieren mejorar, van a aplicar estas cosas, las van a minuciosamente revisar. Muy probablemente de ese 10% solamente te quedes como información, vas a decir, oh, qué genial, qué agradable, qué entretenido. Y muy probable solamente el 1% de verdad aplique esto y de verdad mejore su rendimiento, como algunos de mis deportistas que han mejorado más de 80 o 90 kilos sus totales en tan solo 8 o 12 semanas. Así que si de verdad te interesa mejorar y comprometerte con tu progreso, analiza estos conceptos, aplícalos y por supuesto déjame tu comentario y tu like para saber que este video de verdad te funcionó y cambió tu manera de entrenar. Así que si te interesa, recuerda suscribirte y nos vemos en el siguiente video, porque te voy a volver brutalmente fuerte.